dispositivos de control de la contaminación. Pero lo ideal sería evitar esa contaminación tomando algunas estrategias que las vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces el tema para hoy es ideas básicas de control de la contaminación del aire y vamos a ver algunos contenidos, ¿no? Dentro de los principales contenidos que vamos a revisar está el proceso de contaminación del aire, que ya lo habíamos visto de alguna manera en el quinto ciclo, lo que significa controlar en la fuente la contaminación. El otro tema que vamos a ver son las ideas generales para el control de la contaminación del aire, y ahí vamos a ver algunas alternativas que vamos a ver desde la recuperación de algún recurso valioso que es producto de la contaminación. Hay algunos disolventes, el mismo dióxido de azufre se lo puede reutilizar. Vamos a analizar dónde se deben colocar los contaminantes que son eh, el subproducto de esta captura, ¿no? A veces hay partículas, gases que se disuelven en líquidos, dónde los deberíamos depositar y qué deberíamos hacer. Y finalmente terminaríamos la clase de hoy analizando algunas generalidades del diseño de sistemas y equipos de control de la contaminación del aire, que es al final eh, de la planificación del control. Realmente el diseño mismo del equipo ya debería ser el último recurso que tenemos que pensar. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es un poco recordar lo que habíamos visto en el ciclo quinto con respecto a contaminación del aire, efectos y propuestas de tratamiento. Ahí habíamos visto que intervienen estos tres componentes, la fuente, transporte y el receptor, en el proceso de contaminación del aire. Es decir, tiene que haber una fuente de donde es dominante, ya sean naturales o antrópicos. Habíamos visto que había muchas fuentes naturales, desde los volcanes. Dentro del océano había muchos contaminantes, como el disulfuro de metilo, y las cenizas volcánicas se producen de manera natural. Ahora, las fuentes antrópicas siempre han existido, y actualmente con el desarrollo industrial, con todo lo que nosotros conocemos como la economía del carbono, la economía de fuentes fósiles, prácticamente todo se mueve a través de procesos de combustión. Entonces, la fuente podemos clasificarla de muchas formas, ¿no? Hay fuentes fijas, fuentes móviles, y eso ya lo habíamos estudiado de alguna manera en el ciclo anterior. Bien, en el transporte, ¿qué estudiábamos? Recuerdan que estudiábamos aquí el transporte de los contaminantes a través de la atmósfera. Así que intervienen algunas condiciones, entre ellas las condiciones meteorológicas. Ustedes recuerdan cuando estudiábamos la turbulencia mecánica, la turbulencia que se produce de manera natural debido a las variaciones de temperatura con respecto a la altitud, y cómo este transporte también influía en algunos aspectos físicos y químicos de los contaminantes. En el caso de aspectos físicos, habían procesos de nucleación. Eso significa que las pequeñas partículas chocan unas con otras y producen partículas mucho más grandes. O también puede ser que estas partículas se unan y reaccionen también, produciendo otros productos muy diferentes a los que inicialmente se emitieron. Algunas reacciones químicas, ustedes recordarán, como la lluvia ácida, también es un subproducto, un contaminante secundario que se produce por las emisiones principales de dióxido de azufre en la atmósfera. Al unirse con agua, genera este ácido sulfúrico que posteriormente se precipita al suelo. Habíamos estudiado también que en el transporte ocurren muchos procesos de depuración. La atmósfera tiene esa capacidad de autodepurarse, es decir, con una buena turbulencia, con una buena dilución del contaminante, no tendríamos los escenarios que tenemos aquí, por ejemplo, en las fotografías. Estos paisajes son típicos de las zonas industriales, en países industrializados como China, en Estados Unidos, en la India, donde se producen toneladas de emisiones debido a que ellos utilizan carbón para producir, por ejemplo, electricidad. No tienen las hidroeléctricas que nosotros tenemos acá. Y estos paisajes, como el joven que está con la mascarilla, prácticamente son
a diario en países industrializados como en China, por ejemplo. Se dice que en China algunos niños jamás han visto el cielo estrellado debido a que existe una nube de contaminación que está presente allí. Así que la atmósfera tiene una capacidad de autodepurarse, pero cuando sobrecargamos esta atmósfera, ¿no? Debido a las condiciones topográficas también puede existir procesos de inversión térmica, esta contaminación puede quedarse. Por favor, si pueden desactivar los micrófonos para que no haya interrupciones. Si quieren, por favor, participar, pueden este, levantar la mano también para yo poder revisar. Otra cosa que les decía es que en las condiciones de autodepuración de la atmósfera pueden verse un poco obstruidas debido a que hay las condiciones topográficas, las condiciones meteorológicas no se dan a eliminar el contaminante. En nuestra ciudad nosotros tenemos el mes de agosto como el mes de mayor cantidad de vientos o vientos con velocidades superiores a los 5 metros por segundo. Y en este mes y bajo esas condiciones la atmósfera tiende a depurarse. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones son muy estables? Como en el caso de en los meses de septiembre, ¿no? El, donde prácticamente no se mueven ni las hojas de los árboles. Eso significa que la atmósfera es muy estable y hay mayores posibilidades para que se produzca un incremento en la concentración de contaminantes que se emiten a la atmósfera. Entonces, todos estos aspectos hay que considerarlos también, porque el control de la contaminación atmosférica no solamente está enfocado en, en controlar ese contaminante, sino ver cuáles son los efectos que tienen sobre los otros componentes, como los seres humanos, la propiedad y el ecosistema, que vendría a ser el tercer componente, es decir, el receptor. El receptor podemos dividirlo, ustedes recuerdan el receptor como los seres humanos, podemos dividirlos en personas que pueden resistir cierto nivel de contaminación, pero hay un grupo vulnerable que son las personas de la tercera edad, personas con deficiencias respiratorias. También tenemos ahí personas que tienen quizás eh, algún tipo de problemas en su sistema inmunológico. Eso también podría de alguna manera afectar en mayor o menor medida a las personas. Y de ahí el ecosistema, ustedes conocen también que muchos contaminantes producen no solamente los cambios en algunos elementos de los ecosistemas, suelo, en las plantas, puede afectar directamente a la biodiversidad. Ahí habíamos estudiado también cómo la lluvia ácida puede dañar ecosistemas de bosques completos y es toda una cadena de sucesos que daña también el ecosistema. Y también la propiedad. La lluvia ácida ha dañado grandes monumentos construidos por el hombre, monumentos históricos, en muchos lugares donde hay pinturas muy antiguas y muy valiosas. También el material particulado con diversos contenidos de químicos lo han degradado. Entonces lo enfocamos desde ese punto. Bien, cuando nosotros hablamos de control de la fuente, estamos hablando directamente sobre el lugar donde es más factible realizar el control. ¿Por qué descartamos los otros dos? De los tres componentes que habíamos visto, nos vamos a enfocar solamente en el control en la fuente. Si tratamos de hacer un control ya en el medio de transporte, es prácticamente imposible. No podemos o no existe la tecnología que pueda descontaminar totalmente la atmósfera, captar la atmósfera, tratarla, ¿no? Y capturar los contaminantes que están ahí y luego devolver una atmósfera de mejor calidad. Quizás es lo que se ha tratado de hacer con algunos filtros que se están implementando en China. Hay algunas ciudades que han implementado estas torres que tienen más de 100 metros que están utilizando un sistema de filtrado, ¿no? Un sistema de succión de la atmósfera y de alguna manera ha bajado algunos
en algo ha bajado las concentraciones de contaminación, pero realmente no es la forma más económica de hacerlo. Tampoco muchos países podrían acceder a los costos eh, que esto incluye. Entonces hay que pensar quizás en la fuente donde se origina el contaminante para poder tomar todas las alternativas. En el receptor obviamente es muy difícil hacer que cada una de las personas reduzca la contaminación a través de mascarillas este, o con respiradores, con oxígeno, un poco difícil pensarlo. Aquí en este gráfico, ustedes pueden observar, en este gráfico tenemos diferentes fuentes de la contaminación del aire. Entonces tenemos, dentro de la fuente tenemos el sector de agricultura. Ustedes recordarán que dentro del sector de la agricultura estaba, por ejemplo, las emisiones de los vehículos que se utilizan ahí. Ellos utilizan combustibles fósiles también para movilizar este tipo de tractores y otros componentes y otra maquinaria agrícola también. Pero no solamente es la maquinaria, también hay grandes emisiones de dióxido de nitrógeno eh, debido a que existen muchas quemas que se hacen en la agricultura. También el aporte de óxidos de nitrógeno que se produce por las contribuciones periódicas de abonos o fertilizantes nitrogenados. Entonces, la mayor parte de óxidos de nitrógeno que degradan de alguna manera también el ozono estratosférico también se producen en la agricultura. Entonces también es un sector que nos preocupa, pero que es un poco difícil todavía incidir en la disminución del uso de este tipo de fertilizantes, ¿no? También tenemos todo lo que viene a ser el transporte aéreo, marítimo, tenemos de diferentes tipos en las ciudades, en el mar, en el aire mismo, existen diferentes medios de transporte y pues, el uso sigue siendo o sigue siendo irreemplazable todavía el uso de combustibles fósiles. Entonces hay algunas alternativas que se pueden implementar en estos medios de transporte, pero son mínimos todavía, ¿no? Habíamos hablado en el ciclo anterior que se pueden instalar catalizadores de paladio y platino en algunos vehículos, pero aunque la tecnología es buena, sigue siendo cara y no lo implementan todavía. Entonces, la mayor cantidad de contaminación se da básicamente en la industria y está, como ustedes ven aquí, más del 50% en los Estados Unidos, pero esta característica sí se repite de igual manera en países industrializados o en ciudades donde la industria también se ha implementado y es el motor económico de una ciudad. Bien, entonces voy a revisar si hay algún tipo de... Listo. Y otros aspectos que me gustaría analizar con respecto a esto de que nos vamos a enfocar solamente en es de que vamos a descartar por el momento algunos diseños para el control de la contaminación en el transporte, en el sector agrícola, y nos vamos a enfocar en este 50% que vendría a ser en la industria ya sea aquí, petroquímica, industria de cemento, de pétreos, donde se produce mucho material particulado, en la industria de la cerámica, en la industria, por ejemplo, en la quema mismo, desechos municipales, también existe la emisión de grandes volúmenes de contaminantes. Entonces ahí nos vamos a enfocar en esta asignatura. No vamos a entrar en detalle a lo que es el control de la contaminación en la fuente en el sector agrícola ni en el sector transporte porque hay hay algunos parámetros que todavía no se han considerado y que eh, no se han implementado todavía en las ciudades debido a que aunque hay una ley de control de emisiones, nosotros podemos ver frente a nuestros ojos, podemos observar cómo el transporte libera grandes volúmenes de emisiones, ¿no? No es controlado todavía, está en la ley, pero es un poco difícil todavía controlar.
Bien, ¿qué aspectos entonces vamos a utilizar dentro del estudio del control en la fuente? Lo importante, como ven aquí, es disminuir o prevenir la contaminación. Si podemos disminuir una concentración de un contaminante, entonces vamos a tener éxito ya al momento en que implementemos un equipo, el momento en que pongamos a funcionar un colector de partículas o una torre, por ejemplo, para capturar gases o una torre de relleno. Eh, entonces la base aquí es la disminución de la contaminación o la prevención de la contaminación. Entonces vamos a ver que es mucho más factible poderlo realizar. ¿Qué herramientas vamos a tomar aquí? ¿Qué aspectos de las ciencias vamos a tomar aquí para poder trabajar con el diseño de control en la fuente? Entonces vamos a ver algunas fuentes, eh, algunas herramientas que son de tipo físico, químico y algunas metodologías estadísticas también que se pueden utilizar para el monitoreo y para el control también posterior de la contaminación. Bien, para empezar entonces con este abanico de posibilidades del control de la contaminación atmosférica, les he traído aquí 4 premisas que fueron tomadas del libro de Wark y Warner. Son 4 premisas que siempre las tenemos que tener presentes al momento de realizar control de la contaminación atmosférica y que engloban todo este aspecto de la contaminación. Entonces, la primera premisa está dada en que el aire es de dominio público. ¿Por qué decimos que el aire es de dominio público? Porque, por ejemplo, el cambio climático es producido justamente por las emisiones que se hacen al aire. Y muchas de estas emisiones, gases de efecto invernadero, son emitidos por los países industriales. Apenas Ecuador me parece que está aportando el 0,2% del total de emisiones a nivel del mundo. Tenemos principales países, la India, China y algunos países de Europa Central que están o que son los principales eh, países industrializados que emiten eh, dióxido de carbono a la atmósfera. Pero en este sentido, quienes están recibiendo prácticamente los efectos de ese calentamiento global son los países latinoamericanos que han experimentado variaciones en lo que es el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, algunas pérdidas de la biodiversidad en lo que se refiere a tanto a bosques como en el océano. Entonces aquí hay algunas fotografías, el deshielo, por ejemplo, en el polo está también diezmando lo que es la diversidad en estos ecosistemas. También el problema con los arrecifes de coral, que son un lugar de gran biodiversidad, de vegetación, también el mar está descendiendo notablemente. Tenemos pérdidas de cultivos, de cosechas en muchos países latinoamericanos y los incendios que recientemente estuvimos presenciando, como el de la Amazonía y también el de Australia, provocaron grandes pérdidas en la biodiversidad. Y esto es justamente debido al calentamiento global. El 2019, si ustedes recordarán los datos, fue el año más caliente que se había registrado en la historia. Entonces, el problema nos compete a todos. Por eso, esta prensa de dominio público, nosotros, tanto las personas que lo recibimos, las empresas, sufren los mismos daños. Pero vemos que esto prácticamente no interesa mucho a las grandes corporaciones que siguen en este proceso de industrialización y no dan cabida a los movimientos ambientalistas y se sigue con esta misma tendencia. Esta es la primera premisa. Vamos a ver en la siguiente, que la contaminación del aire constituye un contaminante inevitable de la vida moderna. La contaminación del aire, les había dicho que empezó con el hombre, ¿no? Desde que conoció el fuego, y que dentro de todas sus actividades siempre ha estado presente la contaminación del aire. Me parece que en la Edad Media habíamos analizado inclusive que se emitió una de las primeras
leyes ambientales, por eso que las personas que se encuentren produciendo o quemando este tipo de carbón bituminoso, que era el que estaba presente en muchos hogares del reino, se le iba a cortar la cabeza, ¿no? Entonces, han pasado muchos siglos y la tendencia siempre ha sido a que el hombre ha estado o ha hecho actividades, pero también ha tenido la repercusión de contaminar la atmósfera. Y a partir de 1920 inicia la época industrial y esto se acentúa más todavía. Vemos que aquí en las fotografías pues es inevitable pensar que vamos a dejar de utilizar el transporte, aunque después de esta tragedia tan grande que estamos viviendo con el COVID-19, prácticamente debemos repensar en cómo debemos comportarnos realmente. Muchas personas saldrán cambiadas con otras ideas, con otras alternativas. Sí podemos vivir quizás de alguna manera sin este flujo interminable de transporte, sin emitir tanta contaminación a la atmósfera, porque el parque automotor en muchas ciudades es la principal causa de, de aportes a la contaminación. Pero hasta que esto suceda, pues obviamente esto será parte de nuestra vida y no podemos obviarlo. Voy a leer en lo que señala Wark y Warner en su libro Contaminación del aire. Dice que existe un conflicto entre las preocupaciones económicas y biológicas del hombre. En otro tiempo no se reconoció este conflicto como tal, solo después de que ocurrieron desastres debido a la contaminación del aire. Realmente el caso de cuando vimos en quinto ciclo, habíamos visto el caso de Londres, el caso de Los Ángeles y muchos eventos que produjeron grandes desastres. A partir de ahí fue únicamente el momento en que dijeron algo estamos haciendo mal, tomemos las medidas y se implementaron las normas de calidad del aire. En Estados Unidos no fue más allá de 1960, me parece, que propusieron la ley de calidad del aire y esta ley mejorando con el tiempo y prácticamente es el referente para casi todas las leyes de contaminación del aire a nivel del mundo. Entonces, solamente después de esos daños se implementaron estas normas y programas para poder frenar un poco a las industrias, poder frenar un poco a las personas que, claro, obviamente necesitan producir contaminación, pero se les ha dado, se les ha puesto un freno debido a que justamente la capacidad de depuración de la atmósfera en muchas ciudades no es similar en todo lugar. Les invito a reflexionar con respecto a que si los ECAs establecidos o a los límites máximos permisibles establecidos en nuestra normativa estarán acorde a la realidad de cada país. Y la respuesta va a ser no, debido a que cada ciudad, debido a que cada país, de que cada región tiene condiciones muy diferentes con respecto a su atmósfera. No es lo mismo una zona en la parte baja de la zona de Guayaquil que en la zona de Quito o que en la zona de Loja, ¿no? La cantidad de oxígeno es totalmente diferente. El problema de combustión en la costa que acá en la sierra va a ser muy diferente. Acá en la sierra tenemos quizás menor cantidad de oxígeno que en la costa y puede haber un incremento mínimo, pero sí hay una diferencia. Entonces, ECAs y LMPs deberían ser pensados en cada región, pero estos estudios son muy caros, ¿no? Son eh, quizás países como estos industrializados, países que tienen muchos recursos, han logrado hacerlos. Bien, dentro de la tercera premisa tenemos que se pueden aplicar los conocimientos científicos para dar las normas públicas. Y esto es así. Cuando se hace estudio de la contaminación del aire, se aporta directamente a que las normas y las leyes, podemos decirlo así, de calidad ambiental se puedan reformar. Si es que nosotros con evidencia científica podemos establecer que pueden existir dentro de nuestra ciudad otros límites máximos permisibles debido a que las condiciones atmosféricas de la ciudad son diferentes por ejemplo, norteamericanas, donde se nos emitieron estas normas, se pueden modificar este tipo de normativas.
Además pueden existir, perdón, otro tipo de contaminantes que también no están o no rigen dentro de la normativa, ¿no? Entonces, si hacemos si podemos analizar un contaminante, lo podemos incluir. Aquí vemos dentro de lo que fue el estudio de contaminación del aire para la normativa de calidad del aire en Estados Unidos, el doctor Edgar me parece que es Stephens, este señor que está acá con lentes, ¿no? De los primeros científicos en Estados Unidos que hicieron pruebas para determinar qué estaba ocurriendo en la atmósfera en los Estados Unidos. Después de este evento en Los Ángeles de smog fotoquímico, me parece que la gente hubieron problemas de salud obviamente, y esto propició a que el Estado solicite a los científicos que averigüen qué estaba pasando en la atmósfera en el lugar. De tal manera que cuando hicieron un inventario de emisiones descubrieron que prácticamente el parque vehicular era quizás el que aportaba el 80% de la contaminación en Estados Unidos. Pero ¿qué contaminante? Analizar, a tomar muestras de aire, ahí comenzaron a inventar estos procesos, estos aparatos para poder capturar la atmósfera, burbujeadores, este partisol y otro tipo de pruebas. Por ejemplo, aquí en la fotografía hay unas plantas, ¿no? Nosotros no creo alcanzamos a hacer un bioensayo, pero ya lo hemos hecho con otros estudiantes. Hemos hecho pruebas con trébol blanco, hemos hecho pruebas también de sensibilidad con hoja de tabaco, y también es muy factible poder monitorear la contaminación. Entonces, de hecho, tuvimos ya una investigación relacionada al tema con buenos resultados. Entonces, así es como se liga todo esto de temas públicas con la parte científica. Entonces, es importante la contribución que se puede hacer desde la parte académica eh, hacia la sociedad. Entonces, esta es una buena forma de poder hacerlo. Bien, y otra parte quizás para mí una de las más importantes es que los métodos para reducir la contaminación del aire no deben aumentar dicha contaminación en otros sectores del ambiente. Cuando estudiaba yo esta asignatura y recibíamos todos estos conocimientos sobre el control de la contaminación, en algún momento me preguntaba hacia dónde va todo el material particulado que se recupera en estos dispositivos, dónde se los deposita, qué hacer. Entonces, averiguando un poco sobre el tema, observé que muchas empresas lo que hacen es nuevamente capturar y desechar a fuentes de agua, enterrarlo en lugares sin ningún tipo de control, porque ustedes conocen que para un relleno sanitario existe una normativa, no tiene que haber una geomembrana para evitar lixiviados, y tiene que dentro del mismo relleno sanitario un sector donde se depositan todos los residuos peligrosos, ¿no? Entonces, dentro de esos residuos peligrosos están los residuos biológicos, electrónicos, aquellos contaminantes tóxicos que salen de la industria. Entonces, muchos de esos contaminantes que se recuperan o que son capturados de la contaminación del aire contienen metales pesados, contienen compuestos tóxicos, gases tóxicos que se los puede capturar en torres de relleno, se los captura en agua, y esa agua tiene que ser previamente tratada o confinada en un lugar dentro de la empresa para luego ser trasladada hacia el, el punto de final de depósito, que vendría a ser el relleno sanitario, un lugar específico para evitar que hayan lixiviados, para evitar que la contaminación vuelva a al ecosistema. Entonces vemos que muchos municipios inclusive lo permiten, ¿no? Y de hecho ustedes conocen que nuestro sistema de alcantarillado, todas las aguas servidas, no es que van a un lugar de oxidación, sino que son depositados directamente en corrientes de agua para diluir ahí la contaminación y que esa concentración de alguna manera no cause problemas al ecosistema, algo que no es
no es correcto, ¿no? Permítanme leer, dice en esta parte de las premisas, dice ciertas industrias reducen los desechos en el aire, como es conocido por todos, las fotografías lo, eh, de estas grandes chimeneas lo demuestran, ¿no? Cada vez que vemos un documental o vemos un, o analizamos literatura de contaminación atmosférica, siempre vamos a ver este tipo de tendencia, ¿no? Siempre se echa el contaminante hacia la atmósfera. Por ejemplo, una empresa de energía eléctrica dice que consume grandes cantidades de carbón, genera contaminantes en el aire que luego son depositados como grandes desechos sólidos o líquidos que son depositados muchas veces en el ambiente sin ningún control. Y es lo que les había dicho, no hay control en gobiernos locales para este tipo de poco. Estuve conversando también con el encargado de la parte legal, o encargada en ese entonces, de la parte legal del Ministerio del Ambiente, y le dije que me ayude con un listado de las sanciones que se hacían en ya en Loja con respecto a la contaminación del aire. No hay una sola sanción que se haya hecho. Sin embargo, hay muchas denuncias, por ejemplo en Catamayo, de la quema de los cañaverales con la finalidad de aumentar el grado de azúcar en la caña, la queman, ¿no? Dar la cosecha, eliminan la hoja y queda la caña, ¿no? En estos lugares las quejas son siempre constantes. Hay grandes cantidades de ceniza que caen a cientos de metros o inclusive kilómetros de estos lugares, y esto es un problema de calidad del aire también. Pero no, nada se ha hecho. Entonces, a la luz pública, esto todavía es un problema de regulación ambiental en los departamentos que tienen esta responsabilidad. Bien, estas serían las 4 premisas que nos habla Warki Warner con respecto a la contaminación del aire. Si hay alguna pregunta, tengo aquí el monitor de participación, tal vez alguien desea hacer una pregunta con respecto a este tema. Entonces vamos a seguir. En todo caso, si no puedo ver el que alzan la mano acá, activan el micrófono y pueden también intervenir en el momento que ustedes crean. Bien, pero vamos a seguir con nuestro estudio, y voy a hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Qué contaminantes vamos a controlar? ¿Qué tipo de contaminantes veremos aquí en esta asignatura de diseño de implementos para el control de la contaminación del aire? Es verdad que nosotros hemos visto ya algunos contaminantes en el ciclo anterior, que son los contaminantes críticos, que justamente fueron el producto, ¿no?, de estudios de estos científicos que dijeron, estos son los 6 principales contaminantes que dañan a la comunidad. Y fueron los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, el ozono troposférico, el plomo y el material particulado, PM10 y PM2,5. Pero nosotros conocemos que hay cientos de contaminantes más que se producen, por ejemplo, en la industria petroquímica, en la parte minera y en otros sectores industriales, que son cientos de compuestos químicos que totalmente diferentes a los que habíamos analizado el ciclo anterior. Entonces, estos se llaman contaminantes específicos. ¿Qué son los contaminantes específicos? Son aquellos contaminantes que se producen por una actividad específica. Por ejemplo, las petroquímicas, dependiendo de su actividad, por ejemplo, las pinturas emitirán a la atmósfera grandes cantidades de compuestos orgánicos volátiles, vapores e hidrocarburos. Si es una industria cementera, los principales contaminantes que se van a echar ahí son material particulado, grandes cantidades de silicio, por ejemplo, y otros tipos de contaminantes que dañan también el ecosistema, inclusive pueden afectar la agricultura y otras actividades a los alrededores. Entonces, de eso trata los contaminantes específicos, y nosotros los vamos a estudiar a esos también. Aparte también de los que ya hemos visto, que son los contaminantes criterio, que son los 6 contaminantes principales que dañan a nivel global dentro de los receptores que habíamos visto,
que son los principales agentes que causan daño. Entonces, ahora nos vamos a referir un poco más a los contaminantes específicos. Dependiendo de la industria, se elaborará o se diseñará un tipo específico de implemento para el control de ese contaminante. Entonces o la combinación de estos dispositivos, si es que es una fábrica o una industria que produce múltiples contaminantes, puede producir COX y puede producir partículas. Entonces, si la corriente de gas contiene gases contaminantes y partículas, habría que tratarlos de manera separada en la misma corriente, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces estamos aquí, ya podemos hacer una diferencia entre los contaminantes criterio y los contaminantes específicos. Bien, y vamos a entrar a la parte de ideas generales para el control de la contaminación del aire. Entonces, para poder analizar de forma global el control de la contaminación del aire, tenemos que ver previamente estas alternativas, ¿no? Entonces, dentro de las alternativas tenemos tres alternativas. La primera es mejorar la dispersión, la segunda es la reducción de emisiones y la tercera es la recuperación de recursos. Para mejorar la dispersión vamos a ver en primer lugar la quitación de chimeneas altas, cómo las chimeneas altas pueden de alguna manera disipar mejor la contaminación, los esquemas de control intermitente y la reubicación de la planta o fábrica. Por otra parte tenemos la reducción de emisiones mediante el cambio de procesos y por otra parte previniendo la contaminación. Y finalmente veremos la tercera alternativa, que es la recuperación de recursos. Bien, vamos a ver de mejorar la dispersión. Hace un momento les había dicho que para los municipios un poco librarse de este problema de tratamiento de las aguas residuales, lo que hace es canalizar todo lo que es la tubería, el canal público, vendría a ser el alcantarillado público, es la palabra que estaba buscando, va canalizado y depositado hacia los ríos. Esto no es correcto desde el punto de vista ya de la parte de ingeniería ambiental. No es correcto realizar esto, se debe hacer un pretratamiento del contaminante para conseguir que las aguas estén al menos en condiciones aceptables para que no contaminen el río. Y esto no se está haciendo. Entonces lo primero que se piensa es dispersar el contaminante. En la contaminación del aire esto se da a diario. Entonces prácticamente tenemos la mayor cantidad o volúmenes de emisiones que se dan directamente a la atmósfera sin un previo tratamiento. En el agua y en el aire se produce casi el mismo comportamiento. Bien, pero ¿hasta qué punto podemos emitir un contaminante sin que esto pueda perjudicar a las personas, al ecosistema o a la propiedad? Esa es la pregunta que les quisiera hacer, y si lo pueden dejar en el chat también me gustaría ver cuáles son sus opiniones. ¿Cuál es el límite máximo permisible para que ese río, si es que es agua o en la atmósfera, no se produzca daño a las personas, ¿no? A la salud de las personas, al ecosistema o a la propiedad? Miren ustedes, aquí hay una curva de dosis-respuesta. Eso significa que para nosotros como seres humanos responder ante un contaminante necesitamos que algunas variables, ¿no? Una de las principales variables es la condición de salud. Si es que tenemos quizás problemas con respecto al sistema respiratorio, podemos ser más vulnerables. Si fumamos, también es un problema que puede darnos cierta sensibilidad hacia los contaminantes. Por otra parte, también tenemos el asunto de la edad, ¿no? Una persona de la tercera edad frente a un niño no va a tener una persona adulta normal con un buen estado físico no va a ser igual que un niño o un adulto. Entonces, estos grupos vulnerables también son más sensibles y reaccionan de manera diferente a la contaminación.
Entonces aquí vemos cómo esta curva dosis-respuesta se va incrementando hasta este punto donde se une el, esta casilla roja, ¿no? Hay toda esta área sombreada debajo de la curva, pues obviamente dependiendo de la edad, dependiendo de las condiciones físicas de la persona, no va a mostrar una respuesta inmediata. Esta respuesta puede ser, como en el caso de los fumadores, a largo plazo, ¿no? Entonces, ya cuando el pulmón está prácticamente no funcional, comienza a mostrar los síntomas. Igual pasa con las personas que están recibiendo la contaminación directa desde de, de las vías, donde en el centro de la ciudad quizás no veamos esa las manifestaciones de la contaminación en la salud de las personas, sino hasta muchos años después. Pero hay algunos efectos, en cambio, que se dan de manera inmediata, que son las reacciones que denominamos agudas, ¿no? En ese momento se da debido a que hay grandes concentraciones del contaminante. Nosotros conocemos que el monóxido de carbono, por ejemplo, a 200 partes por millón. Me esperan un momentito para ver, creo que tuve un problema aquí con el video. Sí, sí se ve. Ya, estoy también haciendo un monitoreo. Ya. Podemos observar que hay muchas, quizás, concentraciones, les estaba diciendo, del monóxido de carbono. En el caso del monóxido de carbono, por ejemplo, podemos tener a 200 partes por millón. Ya pueden mostrarse eh, algunas reacciones en las personas como dolores de cabeza, mareos. Si es que esa concentración es mucho más alta, ¿no? Si es que llega, por ejemplo, sobre los 10.000 partes por millón, 15.000 partes por millón, puede producirle la muerte de manera inmediata. Se produce la carboximoglobina, que también secuestra el oxígeno y se también en las personas. Entonces estará muy relacionado de manera muy estrecha lo que es la concentración, ¿no? Y también el tiempo de exposición. Cuando hay altas concentraciones de contaminantes en muchas ciudades se prende una alerta roja, ¿no? Entonces nosotros podemos observar cómo Beijing, por ejemplo, está monitoreando diariamente la contaminación del aire y les da una señal, un semáforo a sus ciudadanos, eviten estar expuestos o lleven todas las precauciones si es que les toca salir. En el caso de nuestra ciudad de Loja no tenemos un semáforo para material particulado, que es uno de los principales contaminantes en las ciudades. Tenemos un monitor me parece un semáforo que es para luz ultravioleta, que también nos indica si está en rojo, tome las precauciones, hay una alta incidencia de rayos ultravioleta y evite que en su piel se produzcan daños, ¿no? Y sabemos que esos daños pueden a largo plazo producir cáncer. En nuestras ciudades no tenemos todavía ese sistema de alerta que nos diga está en una concentración tal el contaminante que puede hacerle daño. Entonces, si es que hubiera una buena dispersión del contaminante, si háramos esto que puede, de hecho, esto que está pasando en las ciudades, de que hay altas concentraciones, que la atmósfera no puede disipar de manera natural, que no puede depurarse de manera natural, lo indispensable es pensar de que tenemos que emitir el contaminante debido a la premisa que habíamos visto de Wark y Wagner, que es inevitable la contaminación. Ese contaminante sí puede salir a la atmósfera siempre y cuando esta dosis en una concentración alta que pueda afectar a la población. Si es que la atmósfera lo puede autodepurar, entonces sí podemos diluir, dispersar ese contaminante en el aire sin que se produzcan estos daños. Entonces, dentro de ese punto parece algo ilógico decir que dentro del control de la contaminación del aire estamos hablando de que sí se puede contaminar, pero es así, es realmente dentro de estas premisas no podemos evitar o impedirnos a que se contamine. Es muy difícil para nosotros impedir eso. Quisiéramos, ¿no?, que no hayan estas grandes industrias que contaminan, pero si hacemos cuenta de lo que nosotros mismos utilizamos, la ropa, utilizamos el computador, está la minería, está la petroquímica, prácticamente ¿qué haría la sociedad sin esto? Entonces hay que considerar esta dispersión como una
parte fundamental en el momento de analizar los daños que se pueden producir en las personas o al ecosistema. Bien, aquí hay una pequeña tabla. Esto es más bien para indicarles qué es lo que ha pasado con el transporte luego del aislamiento, del confinamiento por el problema de la pandemia del COVID. Si bien nosotros vemos aquí en este cuadro, este es un cuadro de material particulado 2,5, el comportamiento diario o mensual que puede tener material particulado 2,5 en la ciudad. Ellos tienen una red de monitoreo y eso nos falta acá todavía. Estamos tratando de un posicionamiento también para establecer un sistema de monitoreo de calidad de aire con monitores ubicados en los principales lugares de contaminación aquí en la ciudad de Loja y que nos dan en tiempo real las variaciones de material particulado 2,5 o 10. Y en este sentido, este cuadro B se puede observar que el comportamiento va entre los 10 y 20 microgramos por metro cúbico. Quizás acá al final, si ustedes pueden observar acá al final, a partir ya de la cuarentena que se comienza a establecer en la línea verde, observamos una caída total de material particulado. Esto significa que simplemente una normativa que se dio a nivel estatal de decir nadie sale, pudo reducir notablemente el contenido de material particulado en la atmósfera. Y ese es el comportamiento que estamos viendo en China, uno de los países más contaminados con smog fotoquímico. Hay realmente, se puede realmente disminuir la concentración de estos contaminantes en la atmósfera con una ley o con una normativa, en este caso muy estricta, muy rígida, pero que nos demuestra que los ECAs o los ELMPs pueden funcionar si es que se los hace cumplir. Nosotros podríamos estar por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico si es que hubiera, en este sentido, monitoreamos, ¿sí? Y estamos observando que en tal lugar no se está cumpliendo con la normativa. Entonces, directamente vamos y sancionamos a esa empresa porque no está cumpliendo con el proceso de cumplimiento de los límites máximos permisibles. Y aquí les voy a colocar les había dicho la semana anterior, vamos a colocar en el EVA una pequeña trabajo autónomo que va a implicar la consulta de los límites máximos permisibles. ¿Cuáles son los límites máximos permisibles para contaminación del aire? ¿Hasta qué punto supuestamente se nos permite contaminar aquí en el país? Y realmente si es que han habido sanciones de este tipo dentro del país, que lo dudo. Bien, entonces mejorar la dispersión sí va a hacer que las concentraciones de contaminantes se disminuyan. Entonces, esta disminución de la dispersión siempre va a estar encaminada a un proceso de monitoreo. Vamos a tener que inventariar, ustedes ya conocen de ordenamiento territorial, conocen los lugares donde se deberían establecer las zonas industriales y alrededor de estas zonas se debe implantar estos sistemas de monitoreo, esta red de monitoreo de calidad del aire. Y en ese sentido tendríamos que empezar a ver si es que cumple con los estándares de calidad del aire o los límites máximos permisibles y llamarle la atención y sancionar posteriormente a aquellas empresas que no están cumpliendo. Bien, esta parte es muy importante. Entonces esto va concatenado con la dilución del contaminante. Si es que podemos permitir que la concentración del aire en la atmósfera no cause daño a las personas, entonces sí podemos permitir que se diluya el contaminante en el aire. Pero observemos estas fotografías. Y esto no es en el país, esto es, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Son grandes chimeneas. Miren las toneladas de contaminantes que se están emitiendo acá. En el sector petroquímico también tenemos por acá. Entonces, hay cierto tipo de... podemos decirlo así, cierta permisibilidad por parte de las autoridades locales para que se dé este tipo de contaminantes. Observen ustedes cómo se desecha todavía
las aguas servidas dentro de los canales, dentro de los ríos. Entonces el problema se da justamente a que la mejor solución para la gente ha sido la dilución. Y esta es una tradición que viene desde hace años atrás, ¿no? En este caso, podemos decir si funcionará esto en nuestra sociedad en la que vivimos. Siempre han dicho, y lo tengo acá señalado, la dilución es la solución a la contaminación. Entonces, ¿esto por qué se dijo? Ustedes pueden observar aquí un mapa de densidad poblacional, ¿sí? Entonces vemos que las densidades poblacionales están aquí clasificadas por colores. Tenemos una densidad poblacional en gris, ¿sí?, que está prácticamente hacia los polos, ustedes pueden observar. En Australia y en la parte norte de África también, debido a que es un sector totalmente desértico, desierto del Sahara. Tenemos lugares extremadamente fríos, en Alaska, en Groenlandia, en la parte norte del planeta, donde la densidad poblacional es menos de 2 personas por kilómetro, ¿sí? En cambio tenemos lugares como por ejemplo China, que están en rojo, están en morado, donde la densidad poblacional supera las 500 personas por kilómetro cuadrado. Imagínense 500 personas por kilómetro cuadrado. Si nos ponemos a pensar por un momento en los lugares donde eh, producida por el hombre está en función de su densidad poblacional, en los lugares donde por ejemplo hay menos de 2 personas por kilómetro cuadrado, como en Groenlandia, como en Alaska, como en estos lugares donde hay escasa población, la dilución sería la mejor opción. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el contaminante que yo produzca se va a diluir tranquilamente en la atmósfera y no va a perjudicar, ¿no? Pero ¿qué pasa en lugares como por ejemplo Manhattan, en Nueva York, o en lugares como la India o en China, donde las poblaciones, aquí tenemos más de 500 personas por kilómetro cuadrado? Significa que la contaminación que yo produzca y la que produce mi vecino y las 500 personas dentro de ese kilómetro cuadrado ya va a ser importante para las personas que están aguas abajo o corriente de aire abajo, ¿no? Entonces es muy importante también considerar la densidad poblacional al momento de analizar la dilución del contaminante. En algunos lugares sí se puede dar. En la ciudad de Loja podría darse, tal vez, ¿sí?, porque nosotros tenemos una buena, quizás un buen proceso de autodepuración de la atmósfera. Podría darse este tipo de dilución en la atmósfera sin que haya ningún problema. Pero ¿qué pasa si también se empieza a incrementar la industria en la ciudad de Loja? Va a llegar un punto en que vamos a llegar al paisaje que tenemos acá, ¿sí?, donde está toda por smog. Y esto significa que la atmósfera ya no tiene capacidad para autodepurarse. Y por eso es que las leyes en muchos países son muy estrictas y muy duras, ¿no? Pero ¿por qué se sigue contaminando en China y por qué se sigue contaminando en Inglaterra? Es porque justamente no pueden luchar contra la cantidad de industrias que ya se encuentran establecidas y que, aunque tratan de cumplir con los estándares de calidad del aire, es es imposible por la cantidad de vehículos, por el sistema mismo económico que se maneja en estos países. Entonces, el contaminante podría funcionar, sí podría funcionar, siempre y cuando la densidad poblacional sea muy baja, ¿no?, o la cantidad de empresas en un lugar y las condiciones atmosféricas en un lugar así lo permitan. Pero esto no va a funcionar en un lugar con alta densidad poblacional, porque cada uno va a contribuir con un poquito de su contaminación para que luego pues esta contaminación se incremente y pueda dañar a aguas abajo, se dice cuando contaminamos a otras personas. ¿Qué se debería hacer? Bien, entonces lo primero es evitar la emisión de efluentes nocivos en lugar de tratarlos mediante dilución. Y esto es lógico porque, como les había dicho en la parte introductoria, es mejor no producir contaminantes que luego estarlos tratando. Esto inclusive nos va a economizar mucho dinero al momento de establecer los equipos o el sistema de equipos que necesita la empresa para entregar entregar quizás
el contaminante a la atmósfera en una mínima concentración. Es mejor evitar la emisión de efluentes nocivos. Otro aspecto también que hay que considerar, que la dilución simplemente transfiere el problema a otro lugar. La contaminación que se diluye a través de las chimeneas no se queda en el lugar. Si es que hay una buena dispersión atmosférica, esto simplemente puede reducir, la diluye, disminuye la concentración, pero siempre va a haber un transporte de contaminación aguas abajo, que se llama, ¿no? O corriente abajo. Y en este sentido, pues obviamente tenemos que tratar en lo posible de minimizar la concentración de los contaminantes, tratándolos adecuadamente para que estos sean diluidos en la atmósfera en la mínima concentración. Esta es otra premisa también que hay que considerar. Bien, entonces otro aspecto, si los materiales efluentes tienen mecanismos naturales de eliminación en el medio ambiente, no se acumulen, entonces es prudente diluirlos o dispersarlos como una forma de evitar que hagan daño en la salud de la población. Muchos contaminantes como el dióxido de azufre pueden sufrir una transformación y aunque son eliminados de la atmósfera a través de procesos de deposición húmeda como a través de la lluvia, del rocío, en este sentido el contaminante secundario sí produce daños en el ecosistema, pero hay otros contaminantes, como por ejemplo material particulado, que es de tipo que puede depositarse posteriormente en lugares alejados de donde se produjo, que no pueden o que no dañan el ecosistema. Dependiendo del volumen, por ejemplo, hay en empresas donde se produce gran cantidad de material particulado, en las chancadoras específicamente, observamos que en los alrededores siempre va a existir el problema de deposición de material particulado. Esto impide que las plantas hagan fotosíntesis. En la agricultura podemos observar que esto puede producir grandes daños, a pesar de que los componentes del material particulado no traen sustancias tóxicas. La cantidad de material particulado sí puede producir perjuicios alrededor. Pero si es que se emite un contaminante que sea inerte y que haya una buena dilución, la misma atmósfera se encarga de autodepurarse y esto da lugar a que sí se puede hacer una buena dilución. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo se puede hacer una buena dilución? Ustedes pueden decir cuando se produce, por ejemplo, o cuando las condiciones atmosféricas son adecuadas, hay una buena turbulencia, hay una buena altura de mezcla, las condiciones topográficas son buenas para que se diluya el contaminante, y cuando el contaminante quizás no produzca daños en el ecosistema, no contenga materiales perjudiciales. Esa sería la respuesta que ustedes deben que se hable de dilución, si es permisible la dilución. Y también el otro aspecto relacionado a la densidad poblacional. Bien, y como último punto, no debe ser un sustituto de la reducción de emisiones, la dilución, pero se puede complementar. Vamos a tratar las corrientes de contaminantes que tengan grandes concentraciones de dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles o partículas, las vamos a capturar, pero no vamos a poder eliminar todo ese contaminante, así que el punto terminal donde vamos a eliminar estos contaminantes va a ser la atmósfera, pero vamos a tratarlo de hacerlo en la mínima concentración, de tal forma que no nos sancionen con los límites máximos permisibles y que pueda cumplir en lo posible los estándares de calidad del aire. Bien, vamos a entrar entonces al primer componente de estas alternativas, que vendría a ser las chimeneas altas. En este gráfico, espero poder, vamos a ver si puedo el puntero con esta pluma. Bien, en esta parte de acá, sí, tenemos lo que es las diferentes plumas de contaminantes que son emitidos desde una chimenea. Entonces, por una parte tenemos esta de acá, la pluma de fumigación, donde en la parte superior hay inversión térmica y en la parte inferior de la chimenea podemos observar una alta estabilidad, de tal forma que el contaminante se precipita, todo este contaminante se precipita al suelo. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, vamos a tener también un penacho, como el que se muestra en la parte inferior, tubular, ¿sí?, donde todo el contaminante es
abajo. Entonces se puede tener una mejor dilución. ¿Cuál es la que no nos conviene desde el punto de vista de las emisiones, ¿no? Esta de fumigación, donde cae todo el contaminante aguas abajo, a kilómetros o a metros aguas abajo, cuando hay mucha estabilidad atmosférica, y eso puede ser contraproducente al momento de realizar la dilución en la atmósfera. Entonces, ¿qué alternativas tenemos que considerar? Aquí tenemos que considerar que al momento de realizar la dilución a través de las chimeneas, sea bajo condiciones atmosféricas inestables. Eso significa que haya una buena turbulencia, que hayan buenas corrientes de viento para que el contaminante pueda diluirse. Por otra parte, la altura también es importante. Si consideramos el modelo gaussiano, que lo habíamos estudiado en el ciclo anterior, habíamos establecido que dentro de los componentes del modelo gaussiano estaba la altura de descarga, la altura efectiva, que comprendía entre la altura de la chimenea y la altura de elevación de la pluma. El componente altura es importantísimo al momento de la dilución. Significa que si comparamos una chimenea que tiene unos pocos metros, unos 3 o 4 metros de altura del suelo, frente a una torre o chimenea que alcanza los 50, 60 metros de altitud, la que está a 60 metros de altitud tendrá quizás el contaminante que se emite a través de esta chimenea a esta altura tendrá una mayor cantidad de atmósfera disponible para poder diluirla, frente a la que está a 4 o 5 metros de altitud, donde las concentraciones van a afectar muchísimo alrededor de la chimenea y a los lugares aledaños, y la dilución prácticamente será muy pobre. Entonces en esta gráfica también se puede ver, ¿no? Aquí hay la concentración del contaminante, está acá en el eje Y, frente a la altura de chimenea también. La concentración se va a ver disminuida a medida que la altura de la chimenea se incrementa. Entonces esto era parte también de lo que en el proceso de dilución de un contaminante, en el modelo gaussiano ya lo habíamos analizado, y es fundamental considerar la altura de la chimenea al momento de la dilución. Bien, esta era la comparación que estaba haciendo. Aquí hay dos chimeneas, ¿no? Una chimenea quizás a pocos metros del suelo, quizás haga que el contaminante se deposite muy cerca, ¿no?, del lugar de emisión. Pero ¿qué pasará con la contaminación? La concentración del contaminante emitida en una torre ubicada mucho más alta. Significa que se acumulará lejos del lugar de emisión. Pero ¿qué significa esto? Que mucha de la contaminación aguas abajo se va a trasladar esta contaminación. Entonces no es la solución al problema tratarlo de diluir. Siempre va a haber problemas de que vamos a perjudicar otros lugares aledaños a nuestra población que van a recibir esa contaminación, ya sea con chimeneas bajas en el lugar, cerca del lugar del punto de emisión. En el caso de La Oroya en Perú existe una gran metalúrgica, ¿no? Ahí es donde se tratan diariamente toneladas de diferentes materiales, plomo, cobre, oro, y muy cerca están los habitantes, los trabajadores, llevaron a sus familias para trabajar en esa fábrica, y muchos de los contaminantes que se emiten se utilizan prácticamente estas torres bajas, y mucha de la población aledaña está recibiendo la contaminación directa. En otros lugares donde se emite este tipo de contaminantes, en la industria petroquímica, también se ve el mismo problema. En torres mucho más altas, en Estados Unidos, sí se pueden observar torres enormes, pero la contaminación simplemente se traslada hacia otro lugar. Entonces eso es importante considerarlo. Bien, el otro punto está relacionado a los esquemas de control intermitente. Entonces, los esquemas de control intermitente nos pueden permitir observar el comportamiento de las condiciones climáticas y decir, en este momento hay estabilidad
y es mejor dar la señal, el aviso para que deje de contaminarse, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Loja, si se quisiera implementar control intermitente, vemos que se puede emitir bajo los límites máximos permisibles un contaminante, pero se debe parar las actividades en un mes donde las condiciones son muy estables. Les había dicho que septiembre usualmente las condiciones son muy estables, que no se mueve ni una hoja de los árboles. Entonces, aquí vemos en este gráfico, ¿no?, cómo el comportamiento del aire, la velocidad del aire, eh, se da inclusive en horas del día, ¿no? Aquí observamos un incremento al mediodía hasta aproximadamente las 16, 5 de la tarde, 6 de la tarde, donde va descendiendo la velocidad del viento. Significa que si ustedes hacen ya un análisis de las tendencias de velocidad del aire diarias, aquí puede ser, pueden decirle muy bien, ustedes a primeras horas del día acá no se emite, ¿no? Y hay personal que se encarga de supervisar eso y dice, bueno, hasta las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, no se permite ningún tipo de emisión. Entonces, se hace un control intermitente, es decir, se permite en ciertos espacios de tiempo a que se emita y se diluye el contaminante. ¿Por qué? Porque la atmósfera está más propensa a descontaminarlo acá, en esta área que estoy poniendo acá. En toda esta parte de acá es muy factible poder permitirles a las industrias que puedan, o a las fábricas que puedan emitir o diluir sus contaminantes, obviamente previamente tratados, ¿no?, a la atmósfera. Que si yo dijera, por ejemplo, como se permite ahora, ¿no?, háganlo de manera continua. Entonces, ¿qué va a pasar en estos sectores de acá? Que voy a poner una circunferencia, se va a acumular más el contaminante, va a afectar ya, el contaminante se va a depositar en los alrededores, ya va a haber un problema de contaminación, así que podemos hacerlo de manera diaria. Y también lo podríamos hacer de manera mensual. Claro, tenemos datos estadísticos del comportamiento de velocidad del viento en el transcurso del año. Yo les había dicho, bueno, este es el comportamiento de velocidades de viento en otro país. Nosotros, si hacemos un análisis de velocidad de viento, quizás cae totalmente en el mes de septiembre. Por acá vamos a tener la velocidad del viento menos de 1 km/h, noviembre, y luego sube, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes como control intermitente? Bien, se tomarían todas las precauciones en estos meses de acá. Y se diría muy bien, vamos a parar o vamos a permitir que algunas empresas puedan emitir un día, las otras las vamos a restringir, y podemos hacer alternadamente este tipo de trabajo para que puedan emitirse este tipo de contaminantes a la atmósfera. Y miren qué importante entonces es tener todo un registro de datos meteorológicos. Es fundamental para, al menos para nuestra asignatura, que es contaminación del aire, estar muy ligados a lo que es la meteorología, conocer las precipitaciones, que nos permiten también una buena autodepuración. Las precipitaciones en el mes de septiembre, octubre, noviembre prácticamente son nulas, no nulas, pero en nuestra ciudad de Loja se ve que bajan muchísimo, ¿no? Inclusive en estos meses se producen incendios en los lugares aledaños, que puede contribuir de manera natural también a la contaminación. Entonces, estos son los sistemas de control intermitente. Que quede claro. Si tienen alguna pregunta, no duden también en activar sus micrófonos y hacerla en el momento que crean oportuno. Bien, ahora vamos a tema de control intermitente en dos partes, ¿no? Predictivos y observacionales. Podemos hacer control intermitente haciendo análisis predictivo de las condiciones meteorológicas que podemos analizar, u observacionales, observando la contaminación, o en el tercer caso podríamos analizar una combinación de los dos. Podemos hacer predictivos y observacionales. Vamos a ver unos ejemplos. En los predictivos ya les había dicho cómo podemos analizar las condiciones meteorológicas para ver las variaciones de velocidad del viento durante los meses y poder predecir que en estos meses de acá, ¿sí?, donde la velocidad del viento es mínima, este sector que estoy subrayando acá, ¿sí?,
en estos meses se reduzcan notablemente la actividad de emisiones en las industrias, ¿no? Y acá, donde pongo este círculo, ¿sí?, podría darse el caso de que las condiciones meteorológicas, la velocidad del viento, la turbulencia, y puede ayudarnos a depurar la atmósfera, así que podríamos permitir de manera que se emita una mayor concentración de contaminantes, sin que sobrepasen los límites máximos permisibles, ¿no? A través de estos registros meteorológicos, entonces nosotros ya podríamos predecir y hacer un control intermitente de las emisiones en la industria. Por otra parte, tenemos ahí una fotografía. Ustedes recordarán que habíamos estudiado la inversión térmica y en determinados lugares también puede ser predictivo. Las condiciones, por ejemplo, de cuando en la parte baja del valle, toda esta parte baja del valle viene a enfriarse de manera repentina, ¿no? Toda esta parte baja se enfría de manera repentina, desplaza todas las masas de aire caliente hacia la parte superior, toda esta parte de acá, ¿sí? Y esas masas de aire caliente no van a poder ascender más debido a que existe moléculas de aire que están siempre cayendo hacia la parte de abajo, ¿no? Y esto evita que las masas de aire caliente sigan subiendo, y esto es lo que se conoce como inversión térmica, donde prácticamente queda encerrado toda esta masa de aire dentro de las ciudades. Entonces vemos aquí un penacho de contaminación, ¿no?, que no puede ascender, no se puede diluir debido a este tipo de fenómeno meteorológico. Si nosotros conocemos el comportamiento química, si nosotros podemos predecir en qué meses aproximadamente tenemos para que se produzca este tipo de fenómeno meteorológico, entonces nosotros podemos decir en estos meses vamos a restringir que se produzcan emisiones en este lugar, de tal manera que vamos a evitarnos problemas de contaminación en la salud de las personas. Recuerden que el deber como ingenieros ambientales es tratar de minimizar los impactos en la salud de las personas. Y en el caso de nuestra asignatura también nos enfocamos en los ecosistemas y en la propiedad. Entonces es muy importante considerar estos sistemas de control intermitente que pueden ser predictivos en función de los datos estadísticos meteorológicos que nosotros tenemos. Bien, aquí hay un control predictivo orientado en cambio a la fenología de un cultivo. ¿Qué es la fenología de un cultivo? En las personas podemos decir que la fenología de un ser humano empieza desde su misma concepción, su nacimiento, posterior al periodo de niñez, de madurez, de reproducción y finalmente la muerte del ser humano. Esa podría ser nuestra fenología. Y la fenología de un cultivo también es muy similar, ¿no? Está desde la siembra que se hace, el crecimiento, el nacimiento de la planta, está en el estado vegetativo, está en el estado de floración, de reproducción y posteriormente la cosecha. En este punto, industrias pueden emitir contaminantes que pueden dañar en la parte más sensible, que puede ser en la parte de floración, la parte de polinización y en la parte también inicial, en la fase de crecimiento, ¿no? Entonces, cada zona podría tener un sistema agrícola que podría ser muy sensible a la contaminación. Entonces, también podemos hacer un control predictivo en zonas agrícolas donde en determinada época del año, por ejemplo, si se siembra en mayo, acá la etapa que nosotros podríamos predecir de daño estaría en el mes de agosto y septiembre. Por lo tanto, en esa época sería importante evitar que se produzca este tipo de emisiones, reducir al mínimo las emisiones para evitar que hayan daños en los bienes de otras personas, en este caso la agricultura. ¿Y qué me dicen de la parte agrícola? En la parte ganadera hay etapas quizás predictivas que se podían establecer en la fenología de los animales, si es que hay ranchos cercanos, se pueden establecer fechas
para evitar justamente que eh, estos animales puedan ser perjudicados con la contaminación, ¿no? Hay un problema de fluorosis que lo dan, por ejemplo, muchas empresas que producen, por ejemplo, aluminio. Hay algunas empresas también que producen otro tipo de pétreos, ¿no? Minería pétrea. Lo que emiten son contaminantes que contienen flúor, ¿no? Entonces el flúor se deposita en los pastizales cercanos y puede afectar lo que es la dentadura de los animales, a tal punto que les daña totalmente la dentadura, los animales no pueden alimentarse y mueren. Entonces este problema se conoce como fluorosis y también es provocado por la contaminación atmosférica. Hasta ese punto podemos llegar. Pero quiero que quede claro cuáles son estos sistemas de control intermitente predictivos. Podemos predecir justamente en los momentos en que podría verse las personas, el ecosistema podría verse afectado, y en ese punto nosotros podemos restringir que se produzca la contaminación. Espero que haya quedado claro este punto. Si hay alguna pregunta, no duden en hacerla y activen sus micrófonos, ya que no tengo problemas. Quien está levantando la mano, no he podido revisar. Acá tengo un pequeño monitor que me permite ver las presentaciones también. Así que, bien, entonces espero que esta parte haya quedado clara, ¿sí? Si les tomo en el examen, que no haya ningún problema al momento de que puedan responder correctamente. Bien, vamos entonces a ver. Bien, esto ya lo había señalado. Y vamos a los controles intermitentes observacionales. ¿Cuál es la diferencia entre un predictivo y un observacional? En el predictivo, todos los datos estadísticos, en este caso meteorológicos o fenológicos, en el caso de los cultivos, donde sé la fecha exacta donde se puede producir una mayor contaminación. Pero también puedo hacer medidas de concentraciones de la contaminación in situ. Esto significa que voy a colocar dispositivos que me permiten analizar las concentraciones de contaminantes que se están emitiendo en ese momento, y puedo dirigir directamente el control a esa industria en particular. Entonces se hace un llamado de atención, se le dice, ¿sabe qué? Está sobrepasando los límites máximos permisibles, por favor detenga inmediatamente los procesos que está haciendo o reduzca inmediatamente la eliminación de contaminantes. Entonces nosotros tenemos un sistema de monitoreo en las chimeneas, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a establecer. Aquí se hace con un tren de muestreo. Aquí debería haber una torre, de hecho me parece que está aquí, donde colocamos aquí un tubo pitot que nos dice la concentración del contaminante que se está emitiendo en ese momento. Entonces con estos material particulado que se está dando en ese momento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Siempre observando directamente qué está pasando en los alrededores donde se está emitiendo el contaminante, o directamente en la fábrica, ¿no? Y estos son los observacionales. Simplemente estamos observando que no se están cumpliendo con los estándares y pedimos que se detenga la dilución, ¿no? Evitamos que se sigan emitiendo contaminantes. Entonces de esto trata el control intermitente. Pero ¿qué desventajas tenemos, ¿no?, con este control intermitente observacional? Dice que este enfoque tiene una aplicación limitada en muchas situaciones, particularmente en circunstancias donde las emisiones no afectan al sensor hasta horas después de haber sido emitidas. En el caso del ejemplo del partisol, esto puede darse debido a que justamente el partisol depende de las condiciones meteorológicas. Si en este punto el sensor, el partisol, comienza a detectar la deposición de partículas, comienza a captar todas las partículas mucho después de que se emitieron, ya tomar una decisión en ese momento puede llegar a ser muy tardía. Así que es una de las principales desventajas de este monitoreo en áreas aledañas. Se requieren muchos sensores también en todas las áreas cercanas a la fuente de emisión. Esto implica que vamos a tener quizás un gasto adicional, vamos a tener un incremento en los costos de monitoreo. Conocemos que cada partisol está sobre los $15,000, dependiendo del modelo,
el monitoreo de contaminación del aire puede llegar a ser muy costoso, y para exigir que se cumplan estos límites máximos permisibles no lo podemos hacer con este sistema de monitores pasivos que había dado anteriormente, porque son muy poco confiables, ¿no? Y además no nos permiten monitorear los contaminantes que son base mismo de la normativa, como material particulado 2,5, material particulado 10, y también lo que es gases, óxidos de azufre o de nitrógeno. Entonces, es este sistema de control intermitente observacional, pues obviamente y obligadamente tiene que también hacerse en conjunto con el predictivo. Por eso a la final nosotros decimos que tiene que haber una combinación de estos dos. Este es un ejemplo de comunidades que se da en esta. Este es un control estrictamente observacional. Cuando ellos tienen, hay una comunidad en Estados Unidos que tiene un sistema de control intermitente de la contaminación, debido a que hay factores de atmosféricos que las personas o los habitantes ahí corran riesgo de sufrir daños por contaminación atmosférica. Entonces lo que ellos hacen es tener un sistema un esquema intermitente donde cada hogar comienza pues a recibir una notificación. Acá estaba leyendo en este apartado de que ellos tienen una especie de sirena donde se anuncia a los tienen que dejar de emitir contaminantes, y son contaminantes que se producen directamente en los hogares, debido a que estos hogares funcionan prácticamente eh, producen material particulado, cenizas, ¿no? Entonces, para evitar una mayor contaminación, lo que ellos tienen es un sistema de control intermitente. Suena la sirena y esto hace que inmediatamente dejen de producir este contaminante. Entonces, este es netamente observacional. Se observa la contaminación, se lo monitorea directamente y se tiene rápidamente la señal de alerta para reducir el contaminante. Bien, entonces en base al estudiado, yo quiero que ustedes hagan un primer documento que lo van a subir al EVA, ¿sí? En Google Docs, me lo van a compartir a mí. Yo voy a colocar estas carpetas y las voy a compartir con ustedes para que lo puedan colocar en su carpeta y le puedan colocar como título esquemas de corriente, y van a establecer ejemplos, ¿no?, de combinados predictivos y observacionales, ¿no? Entonces pueden ser variantes de lo que vimos el día de hoy, cómo se puede combinar un predictivo con un observacional, y eso es lo que ustedes van a colocar en sus documentos. Bien, entonces este es el trabajo autónomo, a más de los límites máximos permisibles, porque los ECAs ustedes ya se los conocen como las tablas de multiplicar, y eso es importante porque nos da podemos tomar decisiones de manera inmediata. Asimismo vamos a aprendernos los límites máximos permisibles. Bien, dentro de las alternativas teníamos este tercer aspecto, que es la reubicación de las plantas. ¿Qué significa esto de la reubicación de las plantas? Muchas veces o nosotros conocemos, cuando recibimos ordenamiento territorial, conocemos que cada espacio dentro de un área que va a ser habitada merece ser ocupado por una humana que puede estar agrupada, por ejemplo, en el sector residencial, sector de parques, un área para la producción, o el área industrial o el área comercial también. Entonces aquí hay un mapa donde se ve, aquí en rojo está el área industrial, y toda esta área industrial está colocada al final, ¿no? Y si es posible que esté colocada a barlovento, es decir, que la dirección del viento venga en contra, ¿no? Entonces todo este viento que recorre la ciudad termina en el área industrial. ¿Por qué no serviría de nada que, si el viento viene en sentido contrario, toda la contaminación que se produce aquí va a recaer en las ciudades? Entonces parte también del ordenamiento territorial, y como ingenieros ambientales nos corresponde de alguna manera
intervenir en este sistema de planificación. En la ciudad de Loja observamos algo curioso, ¿no? El área industrial está colocada en el norte y usualmente tenemos las corrientes de aire, las corrientes de viento predominantes, análisis también de las tendencias de dirección de viento, observamos que siempre vienen de norte a sur. Entonces todo lo que se produzca en el sector norte va a terminar en el sector sur. Se traslada el contaminante de un lugar a otro cuando hablamos de contaminación del aire. Entonces, estas zonas industriales muchas veces quedan en las afueras de la ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa conforme va creciendo la ciudad? Y aquí viene su participación, su voz tiene que ser oída deberían intervenir en los procesos de planificación, ¿no? Urbanos. Ustedes deberían una participación notable debido a que ustedes conocen qué es lo que podría ocurrir si ubicáramos mal una área industrial donde se pueden generar diferentes tipos de emisiones que pueden perjudicar a toda la población. Entonces, si en un momento determinado les toca participar, ustedes tienen que ver dirección del viento, si está ubicada en una de las partes alejadas de las zonas residenciales, educativas, hospitalarias. Todos estos sitios sensibles tendrían que ustedes intervenir para que no se coloquen ahí. Pero ¿qué pasa cuando la ciudad crece? Comenzamos a ver que ya en la ciudad de Loja, Tierras Coloradas se está uniendo ya después de algún tiempo se va a unir con toda la ciudad de Loja. Esto ha pasado en Quito, ya vemos, en Quito está poblado hasta gran parte de las montañas, ¿no? Entonces está pasando también con la ciudad de Loja y de repente vamos a encontrar que el área industrial va a quedar en la mitad de la población, va a seguir creciendo, ¿no? Quizás no se hizo una buena predicción en el crecimiento urbano y se las colocó mal a las plantas, a la zona industrial, y no nos queda otro remedio que establecer todos los convenios, procesos legales para poder reubicar la planta. Esta es la parte más complicada y más difícil. Casi no se lo puede hacer, en muchos casos es casi imposible hacerlo. Recuerdo en Mefunjar, en esta fundidora que queda muy cerca de nuestra institución universitaria, los vecinos de este barrio, el electricista, se quejaron mucho de la contaminación que estaban sufriendo a los alrededores y fue muy difícil reubicar esa planta. Me parece que cambiaron algunos procesos, pero ya no se reubicó esa planta. Y supuestamente antes terminaba casi al final de la ciudad, ¿no? Pero vemos cómo ha crecido la ciudad del electricista y ha crecido en los sectores aledaños, mucho más arriba. Entonces esto motiva la reubicación de plantas considerando la planificación también municipal. Bien, entonces ya analizamos estas tres primeras alternativas relacionadas a mejorar la dispersión. Vamos a ver ahora lo que es la reducción de emisiones directamente, ¿no? Bien, y dentro de la reducción de emisiones tenemos en primer lugar el cambio de procesos. Bien, ¿qué significa un proceso? Cuando analizamos cualquier proceso industrial, siempre vamos a tener entradas, ¿sí?, de materiales y vamos a tener salidas, ya el producto elaborado. En toda esta línea de procesos y subprocesos que pueden ser cientos, ¿no?, dependiendo de la complejidad de la empresa, vamos a ver que existen ciertos procesos donde se emite mayor cantidad de contaminantes. En la industria automotriz, el proceso que más quizás produce contaminantes que son preocupantes para la atmósfera es donde se produce el pintado del chasis. Aquí se utilizan muchos diluyentes, ¿no?, para diluir estas pinturas que son luego emitidos y descargados a la atmósfera. Lo que se ha hecho en muchas fábricas en Estados Unidos básicamente es evitar que se utilicen estas pinturas de aceites, ¿no? Y estas pinturas a base de aceites usualmente utilizan gran cantidad de diluyentes.
y se ha sustituido este proceso por pinturas a base de agua. Entonces ha caído la cantidad de compuestos orgánicos volátiles, se ha disminuido muchísimo solamente cambiando en este proceso, cambiando la pintura de aceite por pintura de agua. Entonces es una alternativa también cambiar el proceso. Si es que hay algún proceso donde se utiliza, por ejemplo, el chancado en alguna fábrica, donde se arena, grava, se lo puede confinar, se puede cambiar ese proceso por este proceso de chancado triturado por otra alternativa. También podría disminuir muchísimo la tasa de emisión de contaminantes. Y eso fundamentalmente es básico al momento del control de la contaminación. Aquí hay, por ejemplo, este es una, una fundidora, podríamos decirlo, donde se utiliza un sistema se llama este proceso de combustión indirecta, ¿no? Tenemos aquí un proceso donde todo lo que es el material que se lo quiere fundir recibe el calor de manera directa. Acá está la llama, ¿sí? O el fogón. En este punto está el fogón, y todo el calor lo recibe de manera indirecta, ¿no? Entonces estos procesos de fundición han sido enviados también para evitar que las concentraciones sean altas, y se han cambiado este sistema de fundición por otros mucho más adecuados, ¿no? Entonces tenemos muchos procesos alternativos, materiales que son totalmente quizás tengan menores concentraciones de contaminantes, que pueden servir también y nos pueden ayudar. Aquí hay, por ejemplo, un sistema de incineración cerrada. Esto también ayuda muchísimo para mejorar la mezcla de combustión entre el combustible y el aire, ¿no? Entre más oxígeno tengamos, una mejor mezcla de aire haya, la combustión es mejor, y este cambio de proceso por incineración cerrada, por cámaras de combustión cerrada, es mucho mejor. Y esto ya lo vamos a ver en el momento en que analicemos las cámaras de combustión, como inclusive se pueden disminuir contaminantes como óxidos de nitrógeno, disminuyendo la temperatura a la cual se somete la combustión de un contaminante. Aquí vemos también un ejemplo de cambio de procesos. Esto ya nos está produciendo este tipo de cubiertas que tenían gran cantidad de asbesto. Aquí vemos partículas de asbesto. Nosotros habíamos visto en la clasificación de partículas, habíamos visto la forma de estas partículas, que son como una especie de agujas que también se quedan dentro de la membrana pulmonar. Esto produce asbestosis, que a la final produce cáncer. Y estos procesos también, el uso de asbesto se ha visto disminuido en todo el mundo, y prácticamente ya no se utiliza este tipo de material para la producción de cubiertas. Entonces también esto lo podemos considerar un cambio de proceso. También podemos considerar un cambio de proceso sostenible. Ya no podemos estar sujetos solamente al uso de combustibles fósiles. El uso de alternativas, de alguna manera, lo que son la concentración de contaminantes en el aire producidos por el parque automotor, el contenido, por ejemplo, de azufre en algunos combustibles puede producir quizás un incremento en la cantidad de dióxido de azufre presente en la atmósfera. Si reducimos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del diésel que se produce a nivel industrial. Hay un diésel con alto contenido de azufre y hay uno que prácticamente tiene una mínima cantidad de azufre, y este es el que se lo puede utilizar. Hay algunas flotas de transporte que utilizan básicamente este tipo de combustible con bajas concentraciones de azufre. Por otra parte, también se puede mejorar la mezcla de oxígeno en la combustión. Estas reacciones ocurren dentro del motor de combustión interna, y observamos que muchas veces en el proceso de combustión se obtienen mayor cantidad de moléculas de monóxido de
de carbono, que es uno de los principales contaminantes o contaminantes criterio, la velocidad de reacción es mucho mayor que la formación de dióxido de carbono, que es menos contaminante. ¿Cómo se puede reducir esto? Incrementando, por ejemplo, lo que es la mezcla de oxígeno. También vemos acá que puede producirse también una separación de, del dióxido de carbono que se forma. Se puede disociar el oxígeno debido a las altas temperaturas. Entonces se forma también monóxido de carbono. Entonces, controlando bien la temperatura, controlando bien la mezcla de oxígeno, se puede generar una cantidad menor de este tipo. Entonces, los aditivos que contienen, que pueden mejorar la mezcla en el combustible y el oxígeno, son compuestos oxigenados que pueden mejorar la combustión, hacen que se reduzcan notablemente estos contaminantes en estos, al menos en lo que es combustión interna. Entonces el cambio de combustible, el aditivo también es un cambio de proceso. Y otro cambio de proceso que podemos hablar que es muy es dejar de usar ya nuestro vehículo, ¿no? Y hacer como hacen algunas ciudades, como en los Países Bajos, en Holanda, por ejemplo, se utiliza muchísimo el transporte por bicicleta. Eh, Existe un mejor transporte público. Por ejemplo, aquí tenemos servicio de tranvía, y un buen servicio de transporte público puede mejorar muchísimo la calidad del aire. Entonces, esto también se lo considera un cambio en el proceso. Estos cambios de proceso dirigidos a la transportación, dirigidos al cambio en el combustible, son muy importantes de considerarlos. Bien, y como otra alternativa tenemos acá la prevención de la contaminación. Previniendo la contaminación, es decir, a través del diseño de implementos básicos para el control de la contaminación. Y si observamos acá dentro de las alternativas, solamente está casi al final, ¿no? Estamos prácticamente acá, nuestra asignatura va a estar acá, enfocada en lo que es la prevención de la contaminación a través del diseño de estos equipos. Entonces miren lo importante que es considerar las otras alternativas: dilución, esquemas de control intermitente, reubicaciones de la planta o fábrica, cambio de procesos. Tenemos que analizarlos antes de empezar a diseñar nuestros equipos de control. Entonces, estos ya vienen a ser un componente, el componente final, ¿no?, para el control de los contaminantes. Y estos dispositivos de control de la contaminación lo que hacen es captar el gas o partículas que se producen en un proceso, transportarlos a través de conductos hasta el lugar de tratamiento final, donde capturamos el gas, capturamos las partículas y luego son devueltas. El gas es devuelto a la atmósfera con una concentración bajísima, o si es lo posible cumpliendo los límites máximos permisibles, ¿no?, cuando las concentraciones dentro de la empresa son muy altas. Yo había subrayado aquí este punto y lo voy a leer. Es importante notar que esta solución aparece en tercer lugar en la lista de alternativas dadas en este curso. El ingeniero prudente siempre examinará primero las opciones anteriores para ver si son más prácticas y económicas. Y eso quiero que lo subrayen y lo tengan siempre presente, ¿no? Esta parte de diseño de implementos ya vendría a ser como una alternativa final, última, para el control de la contaminación. Entonces, pensando un poquito, ¿no?, el ingeniero de control de la contaminación del aire recibirá más crédito por diseñar un cambio en el proceso que evite la formación del contaminante que por diseñar un dispositivo excelente para controlarlo. Entonces, recibiremos más crédito por hacer una buena planificación con respecto al control de la contaminación, control intermitente, controles predictivos observacionales. Se puede recibir mucho más crédito académicamente, ¿no?, y también dentro de la empresa particular, que por establecer un diseño, ¿no? Los diseños que obviamente van a venir ya preestablecidos de fábrica, solamente tenemos que leer la guía, la implementación, y debemos, entonces, el crédito que ustedes realmente van a recibir es el momento en que
ustedes planifiquen con anterioridad estos esquemas de prevención de la contaminación. Bien, y finalmente vamos a analizar lo que es la recuperación de recursos, ¿no? La recuperación de recursos, acá está. Bien, dentro de partículas, gases o vapores que se pueden emitir en algunas empresas específicas, petroquímicas, hay muchos gases que pueden ser valiosos o vapores que pueden ser valiosos. De esta manera nosotros podemos hacer que el control de la contaminación sea un aspecto rentable también para la empresa. En este caso yo estoy colocando como ejemplo que se obtiene dióxido de azufre residual. ¿Qué pasa si este dióxido de azufre residual lo combinamos con oxígeno? Utilizamos un catalizador de vanadio o platino y vamos a ver cuál es la función de estos catalizadores más adelante cuando analicemos la parte de combustión. Esto resultado un trióxido de azufre que puede ser disuelto en agua. Al momento de que utilizamos agua también en el proceso vamos a obtener finalmente ácido sulfúrico comercial que se lo puede utilizar tranquilamente en baterías, en la elaboración por ejemplo como reactivo. Esto se utiliza muchísimo para los análisis de laboratorio en las universidades. Se puede utilizar también como base para la elaboración a base de superfosfato triple y se puede utilizar inclusive en la industria alimenticia, ¿no? Entonces hay muchos usos que se les puede dar a estos contaminantes residuales que pueden ser nuevamente reutilizados y con mucho provecho dentro de la industria. Así que no hay que descartar también la recuperación de este contaminante como un recurso adicional que puede beneficiar mucho a la empresa donde está trabajando. La elaboración de yeso también es parte de este sistema de recuperación. Podemos ver aquí que el óxido de calcio con agua podemos mezclarlo a la caliza, ¿no? Disuelta en agua con los óxidos de azufre capturados y podemos tener sulfato de calcio, ¿no? Y este sulfato de calcio que tenemos acá, conocido también como yeso, puede ser muy útil en diferentes actividades de la construcción o también puede ser utilizado muchísimo en lo que es el control de la contaminación de suelos, básicamente en lo que es salinos o salinos sódicos. El yeso puede ayudar muchísimo a la recuperación de estos suelos. Así que podemos obtener del contaminante un uso adecuado. Con un uso adecuado podemos obtener algunos recursos muy válidos. Inclusive, por ejemplo, aquí en este proceso de combustión, ustedes recordarán que habíamos analizado de manera superficial lo que es una cámara de combustión y esta cámara de combustión reutiliza la corriente de gas ya tratada como una fuente de calor para precalentar el combustible. De esta forma se mejora notablemente la combustión, reduciendo los tiempos de combustión y reduciendo también la formación de óxidos de nitrógeno, ¿no? Recordábamos que en el proceso de combustión hay tres factores: tiempo, turbulencia y lo que es la cantidad de oxígeno que puede estar presente en estas cámaras para mejorar la combustión. Y la temperatura, obviamente. Reduciendo la temperatura vamos a tener quizás una menor cantidad de óxidos de nitrógeno que se forman, que es un contaminante también de la atmósfera. Bien, eso es con referente a las alternativas. Si hay alguna pregunta, por favor la pueden hacer, pueden activar sus micrófonos para analizar el tema que habíamos visto. Bien, entonces vamos a continuar con el destino último de los contaminantes y como les había dicho, muchos de las partículas y gases que capturamos pueden ir y ser depositados directamente en el ecosistema. Esto es una mala práctica que se lo viene haciendo y que no tiene fundamento alguno. Como habíamos visto dentro de los postulados de Wark y Warner, la contaminación capturada en procesos deben contaminar un ecosistema, no deben contaminar
ser fuente de contaminación para el ecosistema, de tal manera que nosotros tenemos que planificar dónde se va a depositar toda esta cantidad de partículas, aguas que van a capturar gases, dónde se van a depositar. En este punto entonces debemos de planificar qué vamos a hacer con ese contaminante, esas partículas o gases colectados. Si le vamos a reutilizar, si lo vamos a confinar en algún lugar y si es que esto nos va a llevar a que se incrementen costos al final. De nada sirve planificar bien un sistema o un diseño de control de la contaminación si es que no consideramos al final dónde se van a ubicar estos contaminantes. Además, debemos considerar que nuestros contaminantes pueden dañar, por ejemplo, si producimos una cantidad de partículas inocuas que no causan daño al medio ambiente, podría depositárselos en lugares eh, en, con las debidas precauciones dentro de la misma fábrica, confinarlos dentro de un depósito municipal, se los puede colocar. Pero ¿qué pasa si es que mezclamos estos contaminantes, partículas inocuas con partículas que tienen contaminantes? Estamos incrementando el volumen de contaminante. ¿Por qué? Porque esas partículas inocuas se van a volver en partículas perjudiciales al momento en que en el momento en que las unimos, ¿no? Así que tenemos que considerar muy bien la separación de estos dos tipos de contaminantes. Tenemos que ver la calidad o tipo de contaminante que se va a producir aquí para no tener volúmenes que no se los puede manejar y que muchas veces los municipales también cobran un costo adicional por el tratamiento de estos contaminantes. Así que hay que pensar, ¿no? Que la mezcla de un residuo peligroso con un residuo no peligroso generalmente hace que ambos sean peligrosos y esto incrementa el volumen final del contaminante. Los ingenieros prudentes intentan nunca hacer eso. Intentamos de algunos contaminantes y colocarlos en el depósito final por separado. Entonces esta también es una recomendación que es muy importante considerar. Bien, y como último punto dentro de la clase del día de hoy tenemos el diseño de sistemas y equipos de control de la contaminación del aire. Como vemos aquí vemos un sistema o un esquema típico de control de la contaminación. Por acá tenemos donde se produce el contaminante, sistemas de combustión, sistemas de chancado, generación de partículas, es captada por una campana que está aquí. Todo este aire es captado gracias a que existe aquí un ventilador, que existe un generador o compensador de presión para que sea succionado y transportado por todo este ducto o canal hacia el lugar de control. Una vez que está en el lugar de control, ya sea un depurador húmedo, una torre de absorción, puede ser un dispositivo para capturar partículas como sedimentador por gravedad, un ciclón, puede capturar las partículas para luego pasar al conducto final y ser expulsados nuevamente de la atmósfera en las condiciones que cumplan los límites máximos permisibles y, si es posible, diría yo, los X, ¿no? Que no sobrepase los estándares de calidad del aire, que es muy difícil, pero ese es en definitiva nuestro objetivo como ingenieros ambientales, tratar de hacer que este tipo de contaminantes sea puesto en la atmósfera en las mejores condiciones. Bien, aquí finalmente es un ejemplo, una variación del ejemplo anterior. Aquí está tomándose como material carbón, que puede contener partículas, gases como el dióxido de azufre, partículas como cenizas, material particulado 2,5. El momento en que es quemado se produce la separación de estos dos contaminantes, así que podemos tener acá una cámara para control de dióxido de azufre. Acá tenemos un colector de polvo, ¿no? Aquí es un precipitador electrostático. Ya vamos a ver los diferentes tipos de equipos que se utilizan para control de partículas. Acá hay una torre de aspersión, vemos aquí los aspersores para control de gases, básicamente podemos utilizarlo también para partículas. Y acá también finalmente un dispositivo de control de material particulado, que podría ser filtros, podría ser un ciclón,
para finalmente colocarlo en nuestra salida, en la chimenea, que debe estar a una buena altura, ¿sí? Para que también cumpla los límites máximos permisibles o los estándares de calidad del aire. Así que dentro de este proceso podemos utilizar, dependiendo de la fuente del contaminante, podemos utilizar un dispositivo o la combinación de varios dispositivos para el control de la contaminación. Entonces, dentro del diseño de estos